El pueblo de Israel. Hubo muchos reyes de Judá y de Israel. Y muchos hicieron cosas buenas, la mayoría hizo ¿qué? Lo malo. La mayoría hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Y cada que pasaba eso, ¿saben? Estaba pensando, ¿sabes qué fue lo único que no hizo David mal? Por lo cual Dios siempre lo mantuvo como su consentido, por amor a David en muchos lados dice, ¿no? Un hombre dice conforme al corazón de Dios. ¿Sabes por qué fue lo único que no hizo David nunca? Bueno, eso es una de las cosas que hizo, pero una de las cosas que más grandes hizo David, nunca adoró otro Dios fuera de Jehová. Eso fue lo que lo mantuvo delante de Dios. Todos los otros reyes, Salomón estuvo muy bien y al final terminó haciendo estas cosas. Y de ahí empezó en decadencia el reino y venía un rey y venía otro y uno lo levantaba el reino y el otro lo tiraba y el otro lo tiraba más y lo tiraba más. ¿Por qué? Porque iban a la idolatría. A tal grado que el templo en un tiempo llegó a estar hasta cerrado. Y en otro tiempo me llegaron a meter figuras, uno de ellos fue Manasés, metió una figura de oro puro, de idolatría, dentro del templo de Dios. Otro cambió el altar, ¿se acuerdan? Cambió el altar de Dios y puso otro que le gustó, que vio en no recuerdo ahorita el lugar, pero bueno, con uno de los pueblos paganos. Siempre pasaba eso. Yo tengo una pregunta para ti. ¿Por qué les habrá pasado todo eso a ellos? ¿Sabes por qué? Porque no hacían caso de la palabra de Dios. De hecho, hubo un tiempo en que la Biblia o la palabra de Dios, el Pentateuco, se perdió por completo. Ni siquiera sabían que existía eso. Entonces, ¿cómo podría estar un reino bien si no sabía ni siquiera que había un reglamento? La ley de Dios, la palabra de Dios, ni siquiera sabían eso. La pregunta es, ¿qué pasa con tu Biblia durante la semana, hermano? ¿Dónde está escondida? Porque estoy casi seguro que algunos de nosotros tal vez la Biblia nada más la agarramos el domingo. Antes de venir aquí, la Biblia, ¿dónde la dejé? ¿No te acuerdas la Biblia? ¿Verdad? ¿Dónde habrá quedado la Biblia? Y está que la encuentras en la cajuela del carro, ¿no? Y toda la semana vivimos sin la palabra de Dios. Porque muchas personas, aún siendo creyentes, viven en un caos. ¿Por qué muchos abandonan proyectos, sufren pérdida? ¿Qué se necesita para corregir lo deficiente? ¿Qué hacer cuando todo es un caos? Por ejemplo, cuando tu familia está de cabeza, cuando en tu trabajo está todo mal, si es que eres patrón o eres jefe o eres empleado, como sea. Cuando tu matrimonio está todo de la fregada, ¿no? ¿Qué hacer en esos casos? ¿Por qué llega algo a estar así? Porque el pueblo de Israel comenzó bien, adorando a Dios y siendo guiados por Dios, y poco a poco se fueron desviando hasta que acabaron totalmente fuera de Dios. Tanto que se tuvieron que ir a cautiverio, ¿no? La primera cosa que debe de haber en un creyente, en un padre de familia, en un jefe de trabajo, lo que quieras, es en un siervo de Dios, es tener compromiso con el objetivo, con el proyecto. Porque quien está en busca de algo mejor, solo va tras eso, no se desvía. No hay otra meta que no sea alcanzar su objetivo, ¿ok? ¿Sí? La persona que está haciendo esto analiza la situación, ve las posibilidades que tiene, luego ve lo que tiene que hacer para alcanzar el objetivo, y una vez haciendo esto se comienza a trabajar con lo que se tiene en la mano, ¿okay? No hay abandono, no hay plan B, y eso es lo que mantiene a una persona en la lucha, ir tras un objetivo. Vamos a ver la historia de un niño rey
¿Y qué fue lo que hizo para corregir todo lo que estaba mal? Lo que tuvo que hacer él, su equipo, porque hay muchas personas que trabajan en equipo, ¿verdad? ¿Sí o no? Y muchas veces alcanzar el objetivo depende mucho del equipo. ¿Sí? Por ejemplo, en un equipo de fútbol hay un director técnico, un entrenador, pero no todo depende el éxito de ellos, ¿verdad? Alcanzar un objetivo no depende de ellos, depende mucho de quién, del equipo. Y por ejemplo, el entrenador o director técnico, si ve que uno no está jugando bien, ¿qué hace? Lo cambia, lo sienta, ¿verdad? Y pone a otro que tenga mejor disposición o que tal vez acate mejor las órdenes. Este niño rey se llama Josías. Y antes de él, su abuelo, que se llamaba Manasés, fue uno de los que hizo un cochinero tremendo en Israel, ¿sí? Empezó a llevar a todo, levantó altares para dioses falsos, para dioses, para Acera, empezó a levantar lugares de adoración en los collados, en los montes, empezó a hacer un chorro de cosas al grado de que metió una figura de oro puro de un dios pagano al templo, ¿ok? Al final se arrepintió de su vida, al final se arrepintió. Estoy hablando en el libro de Segunda de Crónicas, ¿ok? El capítulo 32, por ahí así está la historia de Manasés. Vayan a Crónicas, Segunda de Crónicas. Y después de él vino, aunque Manasés se arrepintió al final de su vida, después cuando muere, se queda su hijo que se llama Amón. Y si le aumentas una J se llamaría Jamón. Pero no, este Amón comienza a ser también un relajo, ¿ves? Y comienza otra vez a irse hacia la idolatría, a buscar dioses falsos, adoración de otros dioses. ¿Por qué el ser humano hace eso? ¿Por qué la gente busca adorar fuera de Dios? Es algo que, ¿saben que el ser humano fue creado para adorar a Dios? Ese chip lo trae el ser humano. Y a veces buscamos desde pequeños adorar algo, hasta que no somos instruidos en la verdadera adoración es que entendemos. Así es de que después de que muere Amón, el siguiente descendiente y heredero del trono es un niño de 8 años que se llama Josías. Wow. Entonces, cuando él recibe el reino, está en un caos total, toda la gente está haciendo lo que quiere, lo que se les da la gana, todo el mundo, no hay culto, bueno, está mal, muchos problemas. Así es de que Josías a los 8 años recibe el reino. ¿Qué podía hacer un niño de 8 años? Vaya a Segunda de Crónicas 34, verso 1 y 2. ¿Qué podía hacer un niño de 8 años con todo ese relajo? Si a veces como adultos cuando entramos en una situación de conflicto, de caos, no sabemos qué hacer. Imagínate un niño de 8 años. Dice, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Wow, fueron buen, ¿verdad? Hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Oremos. Señor, te doy gracias. Te pedimos que nos edifiques el día de hoy a través de tu palabra, Señor. Llenen nuestros corazones, nuestra mente con tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Aquí tenemos una vez más a un rey niño. No es el primer rey niño, ¿eh? Hay varios que fueron reyes niños. Y con su reinado es largo y obvio, un rey niño tenía a alguien que estaba detrás de ellos siendo guiados e influenciados. Detrás de había un sacerdote que se llamaba Hilcias. Pero, ¿qué decisión podía tomar un niño? Él es el rey. Pero antes de decir, a ver, aquí, como dijo José Alfredo Jiménez, no, con dinero, sin dinero, yo sigo siendo el rey, no dijo nada de eso, sino que antes de eso, obviamente, fue instruido en lo que tenía que hacer. Es rey, pero antes de eso debería ser instruido. Porque déjame decirte algo muy importante, cuando se pierde la capacidad de ser enseñado, el objetivo se alejará más de ti. ¿Ok?
Cuando pensamos que ya lo sabemos todo, que somos bien chidos, que nada, me va a enseñar, te estás empezando a alejar. Así que lo que primero que tuvo que hacer Josías a los 8 años de edad fue ser instruido. Ajá. Así es de que paso número 1, ser instruido en la palabra de Dios. Antes de empezar a moverse tras un objetivo, algo tienes que ser instruido en la palabra de Dios. De Josías se nos dice que hizo lo recto ante los ojos de Dios. Una de las cosas que sobresalen es que dice que él no se desvió ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Okay? Esas son palabras que hemos escuchado en otros libros, como el libro de Josué, que se le pide a él también, le dice, acuérdate de no desviarte del camino. Y el camino ya dijimos que es ¿qué? La ley de Dios. Dice, acuérdate de no desviarte de mi ley, ni a la derecha ni a la izquierda, es decir, camino recto. Ese es el camino que Dios busca de sus hijos, el camino recto. ¿Y cuál es el camino recto? El camino que va conforme a la palabra de Dios, no a lo que pensamos, a lo que creemos o a lo que me gusta. Así es de que instrucción y después caminar en línea recta hacia el objetivo sin ninguna distracción. ¿Okay? Instrucción y caminar en línea recta. Del verso 3 en adelante. Dice, a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar a Dios, al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas, imágenes fundidas, y derribaron de los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima, despedazó también las imágenes de acera, las esculturas, estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros, los que les había ofrecido sacrificio. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió Judá y Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, de Efraín, de Simeón, hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, quebrando y desmenuzando las esculturas y destruido todos los ídolos por la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Qué tremendo todo esto, ¿no? Entonces, este niño espera 8 años antes de empezar a tomar acciones, y durante 8 años parece ser que es instruido por el sacerdote Hilcias. ¿Ok? A los 16 años comienza a buscar a Dios personalmente, en una manera intensa. Pero es importante que cuando tuvo edad suficiente para entender y buscar por sí mismo los caminos de Dios, lo hizo. Ahora vemos que él toma la iniciativa, y es raro que un joven esté interesado de esta manera tan intensa en los caminos de Dios, porque los jóvenes por lo general tenemos otros pensamientos. Conste que me consideré joven, tenemos otros deseos, otra iniciativa, pero por su propia cuenta comienza a buscar a Dios, quiere consagrarse a Dios. Él era el rey, y tenía una responsabilidad muy grande, y comienza a hacer grandes cambios en la vida del pueblo. ¿Y cuáles son esos cambios? Comienza a derribar todo el cochinero que hay, todo lo que estorba para que el pueblo pueda adorar a Dios. Entonces imagínate, el pueblo ya está tan metido en la idolatría, ve tú y tírale unos idolitos a alguien que le gusta adorar ídolos. ¿Qué crees que te va a hacer? Se para de pestañas por lo menos, ¿no? ¿Verdad que sí? Mínimo, ¿no? Imagínate, Josías comienza a romper todo, a tirar todo, empieza a hacer grandes cambios. ¿Quiere cambios? Comienza con una limpieza. ¿Limpieza de qué? De todos los centros de idolatría. Había que acabar primero con todo esto, antes de empezar la reforma. Antes de empezar a llevar al pueblo al Dios verdadero. Y yo te digo, me imagino la reacción del pueblo. Esto le pudo haber causado grandes problemas. Así que hizo la destrucción total de lo que podría ser una desviación. Eso es muy importante. Tanto que quemó los huesos de los sacerdotes. Obvio, ya estaban muertos, pero eran sacerdotes que en algún tiempo sirvieron a estos falsos dioses. Y de alguna manera él quiere acabar con toda la impureza. Lo mismo se fue haciendo por todos los alrededores. Él fue en una gira personalmente, asegurándose de que quitaran todo lo que estorbaba. Y se extendió a todos lados y comenzó con una limpieza espiritual importante. Esto implica esfuerzo, riesgo, pero él tenía autoridad para hacerlo, era el rey.
Una vez terminado el trabajo, regresa a casa. Lo que yo te quiero decir hoy, hermano, es que si realmente quieres cambios en tu casa, quieres cambios en tu vida, quieres cambios en tu familia, quieres cambios en tu trabajo, quieres cambios en tu relación con Dios, ¿sabes qué es lo primero que tienes que hacer? Comienza con una limpieza de todo lo que está estorbando en tu corazón y en tu mente. Porque tenemos cosas que nos estorban. Y eso es en todos los ámbitos. ¿Quieres mejorar la situación en tu casa? Comienza con una limpieza. En tu trabajo, comienza con una limpieza. En tu familia, comienza con una limpieza. Comienza a hacer cambios en tu vida personal. ¿Okay? Porque tenemos muchos ídolos. Nos encanta adorar ídolos. El punto es remover todos los obstáculos del pasado que habían llevado al pueblo a la idolatría, lo que estorbaba para no permitir avanzar. Déjame decirte que es muy importante dejar el pasado atrás. El pasado siempre se tiene que olvidar y tenemos que vencer todos los obstáculos del pasado. Y es una tarea importante para poder alcanzar un nuevo objetivo. A veces no importa qué tan gravoso haya sido el pasado, es tiempo de comenzar una nueva historia en tu vida, en tu relación con Dios, en tu manera de servir a Dios. Pero ya les he dicho muchas veces, no se puede empezar algo nuevo si no se deja atrás el pasado. La gran lucha de Josías, ¿sabes cuál era? Eliminar toda la idolatría del pueblo de Dios. Tarea que no era fácil, porque le iba a traer enemigos y problemas. Pero este joven de 16 años estaba dispuesto a regresar al pueblo de Dios a la verdadera adoración. Un joven de 16 años, qué gran ejemplo, ¿no? Seguro en el pueblo había ancianos y mucha gente ya grande, los civiles y los eclesiásticos, líderes de la nación. Pero a este joven no le importa, dice, ¿sabes qué? Yo voy a regresar a la verdadera adoración a todos, porque todos andan perdidos y pretendían ser pueblo de Dios todavía, ¿sí me entiendes? Pretendían adorar a Dios. Si no vencemos todas estas cosas, no vamos a poder adorar a Dios en manera correcta. En el pasado podemos encontrar muchas cosas que nos estorban. Y esas pueden ser tradiciones de familia, influencias negativas, el peso de una familia disfuncional, lo que el mundo te ofrece, muchas cosas. Ahora vamos a ver el equipo de Josías, que es importante. Josías tiene toda la disposición de hacer cambios, pero necesita un equipo también. ¿Okay? Una vez que ha derribado todo eso, obviamente no fue él iba con la comitiva, pero obviamente había gente que iba derribando todas esas cosas. Dice, verso 34:8, a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Jocás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová, su Dios. Vinieron estos al sumo sacerdote Hilcias y dieron el dinero que había sido traído de la casa de Jehová, de los levitas que guardaban la puerta, que habían recogido en la mano de Manasés y de Efraín y de todo el remanente de Israel, de todo Judá, Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. Y lo entregaron en mano de los que hacían la obra, que eran mayordomos de la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. Daban asimismo a los carpinteros, a los canteros, para que comprasen piedra de cantería, de madera, para los armazones, para la entabladura de los edificios que había destruido los reyes de Judá. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra y eran sus mayordomos Jahat y Abdías, levitas de los hijos de Meraí, y de Zacarías, Mesulán de los hijos de Coat, para que activasen la obra, y de los levitas todos los entendidos en instrumentos de música. También velaban sobre los cargadores y eran mayordomos de los que se ocupaban en cualquier clase de obra. De los levitas había escribas, gobernadores y porteros. Wow. Eso está impresionante, aquí vamos a sacar varias cosas. Después de haber limpiado, el primer paso, la limpieza de toda la basura, de todo lo que pudiera estorbar para volver a adorar a Dios. Y en el pasado, el equipo
que estaba con Manasés y con Amón, obviamente era un equipo que ni existía, y si lo hubo era gente que no funcionó, ya que el pueblo estaba en total idolatría, no pudieron mantenerlos en la presencia de Dios. Pero ahora Josías tiene un equipo de gente maravillosa, ¿ves? Necesitan un lugar para volver a adorar a Dios, así que ordena la reparación del templo de todas las cochinadas que dejó Amón su padre, pero para la reparación hacen falta recursos. Entonces, el sacerdote Hilcias es encargado de levantar ofrenda, se recupera todo el dinero, toda la fortuna que se había hecho el abuelo, que hizo casi todo mal, y se levanta ofrenda también de todo el pueblo. Y todo este dinero se va repartiendo entre los diferentes jefes de la obra conforme se fuera necesitando. ¿Okay? El punto clave, el trabajo del equipo. ¿Okay? ¿Cómo trabajaban? Dice el verso 12. ¿Cómo trabajaban? Con fidelidad. ¿Ves? Eso es importante. Esto sobresale del relato de la distribución del dinero. Estos hombres lo hacían con fidelidad. Esos son los hombres que necesita Dios, los hombres que son fieles, nada de tranzas o de un trabajo mal hecho o de gente inconstante. Pero lo que más se destaca aquí es que están trabajando, ¿quiénes dice? Levitas. Dice gente entendida en instrumentos, en todo lo de la música. Wow, eso está impresionante, ¿no? Gente entendida en la música. ¿Y qué están haciendo? ¿Están tocando? ¿Están tocando o no? No, ¿qué están haciendo? Están como mayordomos. Es decir, que por un rato dejaron sus funciones como levitas para encargarse de la necesidad. Por ahora no eran requeridos como músicos, sino como mayordomos, sirviendo en otra área que no era prácticamente la suya. Pero sabes que había disposición. Eso es muy importante, la gente que es fiel y que tiene disposición, que está dispuesto a servir en un área aunque no sea su fuerte. Así que, así debe ser. Aunque todos tenemos áreas donde somos muy capaces, en donde podemos ser usados por Dios, eso no nos limita a trabajar en otras tareas, cuando así lo requiere la obra. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Levitas están de acuerdo? Sí, ok. Porque a veces no queremos hacer otra cosa, ¿no? Lo que aquí se nos enseña es que no importa cuál sea tu mejor talento, le puedes entrar a todo por amor a Dios, por amor a la obra de Dios. ¿Están de acuerdo, sí o no? ¿Okay? Así es de que esto es magnífico. El punto es rodéate de gente, si trabajas en equipo, trabajadora, pero sobre todo con disposición de servir. No metas estrellas en tu equipo, porque te van a echar abajo el trabajo. Y lo digo en todos los ámbitos, no solo en la iglesia. Aquí viene lo más hermoso de todo, donde quiero también hacer énfasis. 14 en adelante. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcias halló que el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Como cuando te encuentras la Biblia en la cajuela de tu carro después de 400 años. Y dando cuenta Hilcias, dijo a escriba Safán, yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dijo Hilcias, el libro y dio Hilcias el libro a Safán, y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto, diciendo, tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado, han reunido dinero que se halló en la casa de Jehová, han entregado en la mano de los encargados y en la mano de los que hacen la obra. Además de esto declaró el escriba Safán al rey diciendo, el sacerdote Hilcias me dio un libro. Y leyó Safán delante del rey. Luego que el rey le oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcias y a Icam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo, andad y consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro.
Wow, está tremendo, ¿no? Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hija de Ticba, hijo de Arjas, guarda de la vestidura, la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio, y le dieron las palabras antes dichas. Y ella respondió: Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: decida al varón que has enviado a mí, que así ha dicho Jehová: he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derrama mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá, que nos ha venido enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras de este libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar, sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, rasgaste tus vestidos, lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres, y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar, sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Eso está bien tremendo, hermano. ¿Sabes? Cuando empiezan a hacer toda la remodelación del templo y empiezan a sacar todo el escombro y la porquería, encuentran la ley de Dios que había escondido Manasés su Amón. ¿Ves? Agarró la ley de Dios y por ahí hizo un hoyo y por ahí la metió y selló por ahí, o no sé dónde la metió, abajo de no sé dónde. El caso es que no había Biblia, Biblia, perdón, palabra de Dios. No existía el Pentateuco por muchos años. Entonces, ¿cómo era dirigida la gente? Por eso cayeron en idolatría. ¿Ves? Y por eso Dios dice: les va a caer todas las maldiciones que dice ese libro, porque no siguieron la palabra. ¿Ves? Esto es impresionante. Lo más importante de todos de nosotros, para nosotros, hermano, es tener en cuenta la palabra de Dios. No tenerla escondida por ahí y un día te la encuentres. ¿Qué pasó la vez que te encontraste la Biblia, hermano? Por primera vez en tu vida. ¿Qué pasó la primera vez que te encontraste la Biblia por primera vez en tu vida? Y la viste, y la empezaste a escudriñar, y empezaste a leer, o alguien te empezó a enseñar la Biblia. ¿Qué pasó? Cambió tu vida, seguramente. Saliste de la idolatría donde estabas. ¿Y sabes por qué estábamos en idolatría? Porque no teníamos instrucción de Dios en ninguna forma. Y andábamos en nuestros caminos. Y ahora, como creyentes, tenemos la Biblia y la escondemos toda la semana. Y quizás la sacamos el domingo para venir aquí. Muchos ya ni la traen porque dicen: al cabo que la ponen ahí en las pantallas. Ese es el alimento de Dios, eso es lo que nos mantiene en comunión con Dios, su palabra. Entonces corre la noticia de un hallazgo, se da cuenta que, y el rey se da cuenta que no se ha hecho nada conforme a la ley de Dios. Dice que es la ley dada a Moisés. Nadie había hecho nada. Sin palabra de Dios, hermano, sin instrucción, cada quien hace lo que quiera. Es el resultado de no tener la palabra de Dios en nuestras vidas, de no basar nuestra vida en la palabra de Dios. Este libro se le presenta al rey y el rey reacciona cuando ve la palabra de Dios y se da cuenta que está relacionado toda la idolatría del pueblo con que no tenían la palabra de Dios. ¿Qué dice? ¿Qué hace? Se rompe sus vestidos, se los rasga así, y eso era una señal de duelo, de dolor. Se da cuenta que están mal y manda a sus sacerdotes a consultar. Se siente culpable por lo que hicieron sus padres, que no guardaron la ley. Y entiende que por eso ha caído la ira de Dios sobre ellos. Él está tratando de corregir todo lo deficiente, pero cuando encuentra el libro de la ley, ahora no solamente tenía que hacer una reforma y tirar todos, sino que hacerlo de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios.
Eso es lo más importante de todo. Todo lo que estemos haciendo tenemos que hacerlo de acuerdo a lo que dicta la palabra de Dios. Eso es lo mejor que se puede hacer todo conforme a la palabra de Dios. La reforma que él quería hacer está bien, la limpieza que él quería hacer está bien, el equipo que tenía, gente honesta, trabajadora, comprometida, está bien. Pero ahora se da cuenta y dice, tenemos que hacer todo conforme a lo que está escrito en este libro. Eso es impresionante. Encuentran el manual justo a tiempo, antes de empezar a hacer las cosas con su entendimiento. Porque muchos queremos hacer todo, somos creyentes, pero hacemos todo en base a nuestro entendimiento y no a lo que dice la palabra de Dios. ¿Ok? Esta es la única copia que existe ahorita de la ley. ¿Se acuerdan de una película que todos andan buscando la Biblia? Porque es la única copia que ya existe de la Biblia y la tiene un negro, ¿no? Que anda oyendo y se mete en una cueva y lo andan persiguiendo y todo un rollo porque lo consideran un libro así como que tiene el secreto del mundo, de la vida eterna. Y todos andan queriendo ese libro. Y hay un grupo de personas que lo andan persiguiendo y lo quieren matar y entonces todo por una copia de la Biblia. ¿Crees que llegue a pasar eso algún día? El caso es que Dios ve la humillación y el quebrantamiento de este hombre, de este joven, y Dios sabe que Josías es un rey que quiere volver al pueblo al camino recto. Y Jehová afirma que lo ha escuchado y le da una promesa hermosa y le dice, ¿sabes qué? Yo sé todo, te vas a morir. Pero ¿qué crees, hermano? Te vas a morir en paz. Qué bonito, ¿no? Yo creo que es el deseo de cualquier hombre, ¿no? Que digas que cuando me muera en paz. Que no me muera con preocupaciones, que no me muera de esa manera, ¿no? ¿Cómo te gustaría? ¿Morir en paz o morir dejando todo un relajo alrededor de tu vida? Mi mamá decía, cuando a mí me llame Dios, me quiero morir en mi cama y dormida. Y se lo cumplió. Se lo cumplió. Así se murió. En su cama y dormida. En paz. Qué chido, ¿no? Dios le da esta promesa a este hombre. Y es porque Dios lo sabe todo. Dice, tus ojos no van a ver la destrucción. Eso fue lo que Dios le envía a decir. Es una promesa hermosa. Pero dentro de esto se deja ver que después de que muera este líder que está tratando de volver al pueblo a Dios, ¿sabes qué va a hacer el pueblo? Se va a volver a la rebeldía una vez más. Otra vez a los ídolos. Pero por lo menos durante la vida de Josías, el pueblo volvería a adorar a Dios. Su administración estaría en paz. Ahora ve lo que pasa, dice el 29. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová, con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo. Ahora digan aquí, desde el mayor hasta el más pequeño. Y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallada en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová un pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en el libro. E hizo que se obligase a ellos, a todos los que están en Jerusalén y en Benjamín y a todos los moradores de Jerusalén, hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Y quitó Josías todas las abominaciones de la tierra de los hijos de Israel, e hizo todos los que hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios, y no se apartaron en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Una época maravillosa ahora, ¿ves? ¿Todo por qué? Porque encontraron un libro de la ley y después hicieron algo maravilloso. El rey convoca una gran reunión. Primero hacen toda esa limpieza de todos los centros ceremoniales idólatras. Hay que tirarlos. Empiezan a tirar todo lo que estorbe, todo lo que sea desviación para el pueblo. Ahorita vamos a salirnos a quemar
Todas las revistas de que TV y novelas y que todo eso hace daño al pueblo. Convoca una gran reunión después de que han tirado todo y encuentran la ley. Ya encontraron la Biblia, ¿verdad? ¿Todos traen Biblia? ¿Qué hace? Una gran reunión. Y aquí vemos una gran congregación, familias completas. Están los servidores civiles, los servidores de Dios, el rey y todo el pueblo, desde el mayor hasta el menor. Todos reunidos desde el mayor hasta el más pequeño. ¿El propósito de la reunión cuál es? Leer el libro de Dios y ¿qué? Y ponerlo por obra. Eso es lo más importante. Porque ¿de qué nos sirve escuchar palabra de Dios 2 veces a la semana por lo menos y no ponerlo por obra? No ponerlo por práctica. Pero ¿qué tal todo lo que escuchas en la televisión y que las modas y que aquí, que allá? Eso sí lo ponemos en práctica. La palabra de Dios batallamos. Y dice, todas las palabras del libro. ¿Cuáles? Todas las palabras del libro. Que no nomás leyó un versículo y de ahí se agarró. No, todas las palabras, esa es la forma. Todas las palabras del libro, todo lo que está escrito en la Biblia. Estoy seguro que hay congregaciones que jamás escucharán todo el consejo de Dios. Y lo único que aprendieron fue un versículo el domingo. Y fuera de contexto. ¿Cuánto habrá tardado esta conferencia? No sé. Pero ahí están todos escuchando de pie delante de Jehová, interesados en el contenido del libro que se encontró. Ahora el rey es el primero en comprometerse. ¿Ves? Dice, ¿sabes qué? Yo me voy a comprometer primero delante de Dios a obedecer su ley, sus estatutos y mandamientos y sus testimonios. Y después, todo el pueblo dice, amén, vamos a hacerlo. Cuando no nos comprometemos con el estudio de la palabra de Dios y con ponerla en práctica en nuestras vidas, vamos a andar como andaba el pueblo de Israel, que pretendían ser pueblo de Dios, pero realmente andaban en idolatría. El compromiso del rey fue guardar sus mandamientos, testimonios y estatutos, y luego añade una palabra maravillosa que dice, de todo corazón. De todo corazón. Y después de eso vino una paz tremenda al reino, porque estaban en la presencia de Dios, porque volvieron a adorar a Dios durante el tiempo de Josías. Dice, con todo el corazón y con toda mi alma. Esto es impresionante, hermano. ¿Ves? Esta se llama obediencia perfecta. Con todo mi corazón y con todo mi alma. No hay nada antes que tú. Y esto, lo más impresionante es, que dice que se debía poner por obra. No solo escuchar. Somos bien buenos para escuchar, pero no para ponerlo por obra. Y eso es lo que a muchos nos falta. Tenemos mucho conocimiento bíblico, hay corazón, está el espíritu, pero en la práctica ya no somos tan buenos, ¿verdad? En la práctica fallamos. Pero luego dice, hizo que se obligara. Y no quiere decir que los agarró a golpes ni nada. La palabra que usa para obligar es amad. Y amad quiere decir erguirse o mantenerse de pie firme en un mismo lugar. O sea, firmes ya. ¿Simón? ¿Okay? Realmente no era obligar a la gente. Lo que les pedía el rey era que se mantuvieran firmes en esa nueva oportunidad que Dios les estaba dando.
¿Tú crees que encontraron la palabra por casualidad? No. Cuando Dios vio el corazón de este rey que estaba comenzando a guiar al pueblo una vez más a la adoración, le dijo, necesitas este libro, hijo, porque aquí dice cómo. Y aparece el libro de la ley y comienzan a hacerlo. ¿Ok? Entonces debían estar firmes y lo aceptaron. Así que todos estuvieron de acuerdo y se comienza a vislumbrar un avivamiento en el pueblo de Dios. El avivamiento en el pueblo de Dios comienza y se mantiene cuando estamos firmes en la palabra de Dios, en un compromiso con Él. Es como viene el avivamiento. Avivamiento no es que el pastor grite y que dé sombrerazos y se caigan y que se vomiten y que tiemblen. Eso no es avivamiento, eso es puro show. ¿Okay? El avivamiento está en el corazón cuando tú eres obediente a la palabra de Dios. Lo aceptaron todos y estuvieron de acuerdo. Y dice que todos servían a Jehová y hubo paz. El punto más importante es que no se apartaron, por lo menos, todo el tiempo que Josías vivió conforme a la promesa de Dios. ¿Qué fue lo siguiente que hizo Josías? Si vas al capítulo siguiente, que no lo vamos a ver todo, pero mira, nada más para terminar, el 35. ¿Y Josías qué? Celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén y sacrificó la Pascua a los 14 días del mes primero. Una vez que se dan cuenta, dice, ¿sabes qué? Aquí están las fiestas solemnes de Jehová, no hemos hecho nada. ¿Quién sabe por cuánto tiempo no se ha hecho esto? Y Jehová dijo que era estatuto perpetuo. Y entonces levantan la Pascua, vuelven a celebrarla, porque era la fiesta más importante. ¿Sabes por qué era la fiesta más importante de todas? Porque simbolizaba a Jesucristo en la cruz. ¿Cómo se nos ha olvidado todo eso? ¿Cuándo? A los 14 días del mes de Nisan. Pero lo más impresionante de todo, si sigues leyendo, es la cantidad. El rey Josías está diciéndose, quiero servir a Dios. Ahí en ese mismo capítulo dice que dio 30,000 corderos. Búscamelo por ahí, por favor. Él mismo dio 30,000 corderos, no sé cuántos cientos y cientos de bueyes de su riqueza personal. Y el pueblo comenzó a dar también, y empezaron a aventar corderos y bueyes para ser sacrificados para la Pascua, impresionantemente. ¿Ok? ¿Hay un cambio ahí, sí o no? El pueblo estaba en la idolatría total, haciendo cada quien lo que se le diera la gana, y de repente cuando empiezan a entrar en la palabra de Dios, agarran y es una cosa impresionante. Y dice ahí, nunca se había hecho una Pascua como esta en Jerusalén desde los tiempos de ¿quién? De Samuel. 30,000 y 3,000 bueyes. Todo para. ¿Cuánto cuestan 30,000 corderos? ¿Cuánto los que hacen barbacoa? ¿Cuánto te gastas comprando 30,000 corderos, José Luis? Pues así de un año, tenían que ser de un año, por lo menos. Perfectos, blancos, sin mancha. 30,000. No te cuesta 1,000 pesos cada uno, ¿verdad? Te cuesta más, ¿no? Y luego, 3,000 bueyes. ¿Qué tal eso? ¿Cuánto te saldrá eso? Es un chorro de lana, hermano. Ajá. ¿Todo para quién? Para la Pascua, para todos los que se hallaron presentes. ¿Esto de quién? De la hacienda del rey. O sea, el rey dice, yo voy a poner de lo mío personal, todo esto, ¿sabes qué? Para hacer esta fiesta para Dios, para adorarlo y para que todos vengan a compartir la adoración de Dios, porque esto simboliza a Jesucristo en la cruz. Ellos todavía no lo sabían, pero eso es el símbolo de Jesucristo en la cruz, Cordero de Dios que quita el pecado. ¿Cómo ves? Impresionante, ¿no?
lo que está haciendo el pueblo ahora. Una adoración. Después de haber estado en la idolatría, vienen a una adoración magnífica. Y luego también, si sigues viendo, el pueblo comenzó a dar y comenzó a dar. ¿Para quién? Para la Pascua. ¿Okay? Para celebrar la fiesta solemne de Jehová, después de quién sabe cuántos años que no la habían hecho porque habían estado en la idolatría. Cuando no permanecemos en la palabra de Dios, cuando no somos instruidos en la palabra de Dios, hermano, no podemos tener comunión con Dios. Y comenzamos a desviarnos. ¿Por qué? Porque tu Biblia se queda en la cajuela del carro toda la semana. Porque tu comunión con Dios solamente es el domingo. Necesitamos estar en comunión con Dios todos los días, no solamente aquí. Necesitamos buscar de Dios a cada momento de nuestras vidas y hacer todo conforme como lo dice la palabra. Si no lo estás haciendo así, no estás funcionando conforme al modelo que Dios quiere. Todo el pueblo estaba ahí escuchando la palabra de Dios para comenzar a caminar y hacer las cosas conforme a la palabra de Dios. Y cuando ellos hacen eso, Dios dice, va a haber paz en tu tiempo. ¿Okay? Todo estaba hecho un caos, pero cuando aparece la palabra de Dios y la comienzan a poner por práctica, todo cambia. ¿Quieres cambios? Hay que ser instruido, hay que caminar en línea recta. Hay que hacer las cosas conforme a la palabra de Dios, hacer limpieza. Si no haces esas cosas no va a haber cambios. ¿Okay? Limpieza, instrucción, limpieza, camino recto y poner en obra la palabra de Dios. Y aparte, dar para la obra de Dios. ¿Okay? Y entonces vas a experimentar paz en tu vida. Se va a corregir toda la situación deficiente, todo lo que está hecho un relajo. ¿Ok? ¿Están de acuerdo o no? ¿Sí? Entonces, ¿lo vamos a hacer? Ok. Denle un aplauso bien fuerte a Dios y Dios los bendiga a todos.